Buenos días. Para quienes no me conocían, y estoy dándome cuenta que es muchísima gente, a pesar de que hemos hablado, hemos mantenido correos electrónicos, pues quiero hacer una breve presentación. Soy Alicia, miembro fundacional y presidenta de la Asociación Española para Superdotados y con Talento. Llevamos 33 años ininterrumpidos defendiendo las altas capacidades. Llevamos una labor altruista gracias a la Junta Directiva, a los socios colaboradores, como a todos los socios en general, porque somos los socios los que mantenemos la asociación para poder realizar eventos y todas las actividades. Entre las actividades que tenemos hay talleres que son para todas las edades, lo mismo para niños pequeñitos que hasta adultos. También hay para padres con niños con altas capacidades. Llevamos muchos años realizando campamentos de verano exclusivamente para el grupo de niños con altas capacidades. Editamos una revista que está reconocida por el COP, que es el Colegio Oficial de Psicólogos, y la tienen porque nos la piden, es la única que hay impresa y nos la pide la Biblioteca de Educación, dado que los estudiantes consultan allí y tiene muchos artículos de profesionales. Y también otra de las cosas que hacemos es un servicio de información y orientación que atendemos a través de la página web y telefónicamente. Las páginas web no solamente tenemos la de la asociación directamente, también tenemos otra que es Altas Capacidades y Talentos. Está en redes y normalmente colgamos allí todas las novedades y todas las cosas que hay. El ciclo de conferencias igualmente es ciclo de conferencias de expertos en altas capacidades, porque no todo el mundo que sea psicólogo, orientador, es experto en altas capacidades. Y hoy contamos entre estos expertos con Pedro Fernández Sánchez. Es psicólogo con más de 25 años de experiencia, director del Centro Miravilla, especializado en altas capacidades, la identificación y la intervención con estas personas. Es director de cursos de formación del profesorado y de los profesionales sanitarios, porque es muy importante que la sanidad también nos ayude y reconozcan las características de estos alumnos. Como os decía, Pedro trabaja en ámbito autonómico y nacional. O sea, no solamente está aquí en Madrid, va por toda la provincia. También es docente en Escuela de Padres de Familias. Entre estas escuelas de padres de familia, como os he dicho, también la tenemos en AES, y todos los talleres que van relacionados con la parte emocional, social, gestión de emociones y todos estos los dirige él. La verdad es que sinceramente tiene un montón de titulaciones más, pero creo que una de las más importantes sería contar de él, yo que le conozco hace muchos años, como una persona valiosa, sensible ante el problema y cómo llegamos muchos padres. Hoy él nos va a hablar de La Rosa de los Vientos, del talento en el siglo XXI. Será su exposición y seguro, porque es que aquí nunca se termina de aprender, nos aportará nuevos conocimientos. Y agradeceros a todos vuestra compañía. Bueno,
Pues buenos días, muchas gracias por asistir a todos y a todas. Y bueno, cuando AES me propuso esta conferencia, pensé en cómo llamarla, qué os quería contar, qué os quería transmitir. Y mientras andaba en ese proceso, en el grupo de adultos, una chica, Alejandra, una mujer, me dijo, estábamos hablando de la escuela de familias y qué hacíamos en la escuela de familias, y me dijo, ¿y qué haces con las familias? Dije, bueno, pues lo que puedo, lo que se puede, ¿no? Bueno, ¿qué hago con las familias? Y les empecé a explicar y les digo, pues básicamente lo que se trata es de hacer un mapa de las altas capacidades. Y me dijo, ¡ah! Yo necesito eso, yo necesito un mapa, me acaban de identificar recientemente y no sé dónde están las cosas, necesito un mapa. Y dije, ojo, la gente necesita un mapa, pues el mapa de las altas capacidades, por supuesto. Y seguí pensando, ya sabéis que en este mundillo no se para de pensar, y sintiendo, y dije, pero mapa... Y entonces empecé a consultar con amigos, amigas, con Eva, nombres de conferencia. ¿Qué os parece? Pues esto de mapa quedaba como un poco... Y me surgió la idea de la rosa de los vientos. Y dije, ¿qué es la rosa de los vientos? Pues es tiene la función de ayuda para orientarse. Bueno, pues interesante. Tiene la función de señalar la dirección de los vientos, que en la alta capacidad son potentes, y los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Pues vamos bien, ¿no? O sea, mola lo de la rosa de los vientos. Y su utilización fue clave y permitió a los antiguos navegantes guiarse para explorar y llegar hacia territorios desconocidos hasta entonces. ¡Guau! Ya está el título, ya estamos. Esto es lo que queremos, una rosa de los vientos para que cualquier persona, sea familia, sea profesional, sea de sanidad, sea de educación, sea de donde quiera, sea una persona con altas capacidades, tenga una rosa de los vientos. Y del talento, ¿por qué? ¿Os gusta la palabra altas capacidades? ¿Os gusta la palabra superdotados? Bueno, pues ahí hay discrepancias, ¿no? Hay gente que dice, yo no me acabo de sentir cómodo, cómoda con esta etiqueta, tal. Y el origen era ese, talento, ¿no? Gifted. Bueno, pues las rosas de los vientos del talento. ¿Dónde? En el siglo XXI. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, estamos en el siglo XXI, llevamos 25 años, ¿no? Y todavía hay gente que no se ha enterado. Todavía estamos en el siglo XIX o XX y del siglo XXI. Y luego, detección, muy importante, y desarrollo de las personas con alta capacidad. Bueno, esto es una introducción, un poco qué pretendo contaros, unido a lo siguiente que viene. Lo siguiente que viene, os vamos a contar un cuento. Le voy a pedir a Eva, mi compañera, en los talleres y compañera en el centro, que nos lea una cosa, un cuento. Y a ver si os ponéis contentos, como decía la canción. Bueno, buenos días a todos. Os voy a contar un cuento para que os pongáis contentos y contentas y a ver qué os parece. Y de momento no os durmáis, ¿eh? De momento, en la próxima hora y media no, luego ya lo que queráis. Es cortito y divertido, así que yo creo que... Bueno, pues allá va. Cuenta la leyenda que hace muchos años había un rey que tenía 3 hijas. Espera un segundito. Y aquí fue donde lo relacioné con la canción, ¿no? Pensamiento lateral, se me fue enseguida, ¿no? Dije, bueno, estos celtas cortos, por Dios. Perdón. Perdón. Es que si no lo digo, reviento. Las 3 eran bellísimas, pero la belleza de la menor Psique era sobrehumana. Hasta tal punto que de todas partes acudían a admirarla y comenzaban a adorarla como si de una reencarnación de la diosa Afrodita se tratase. Celosa, Afrodita, ante la belleza de Psique, pidió a su hijo Eros que intercediese para poner fin a semejante ofensa. La idea era que Eros, Cupido, le lanzase una de sus flechas para que se enamorara del hombre más horrible y ruin que pudiese existir.
Así que la belleza no le había traído ninguna felicidad. Los hombres, como ya hemos comentado, le idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba a pedir su mano. Y esto empezaba a preocupar a sus padres, que ya habían casado a 2 de sus hermanas mayores. Cuando consultaron con el oráculo, este predijo que Psique se iba a casar en la cumbre de una montaña con un monstruo venido de otro mundo. Psique aceptó su destino y sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña, donde llorando la abandonaron. Allí se la encontró Céfiro, quien, lejos de abandonarla a su suerte, la elevó por los aires y la depositó en un profundo valle sobre un lecho de verde césped. Psique, extenuada por tantas emociones, se quedó dormida y al despertar se encontró en medio del jardín de un maravilloso palacio de indescriptible lujo y belleza. Al atardecer, Psique sintió una presencia a su lado. Era el esposo de quien había hablado el oráculo. No le pareció tan monstruoso como temía. Su voz era suave y amable y le hacía sentirse muy bien estando a su lado. Pero en ningún momento mostró su rostro y le advirtió a Psique que, si lo veía, le perdería para siempre. Así fueron las cosas a lo largo de las siguientes semanas. Durante el día Psique permanecía sola en el palacio y por la noche su marido se reunía con ella y eran muy felices. Pero un día Psique sintió añoranza de su familia y rogó a su esposo que le dejara ir a visitarlos. Tras muchas súplicas y pese a advertirle de todos los peligros que corría con su partida, su marido accedió y pidió a Céfiro que la llevase a la cumbre de la montaña donde la habían abandonado. Desde allí Psique caminó hasta su casa. Todos la recibieron con gran alegría, pero sus hermanas, cuando la vieron tan feliz, tras abrir los maravillosos regalos que les había traído, no pudieron contener la envidia. Y no pararon hasta que la pobre Psique les confesó que jamás había visto a su marido. Las hermanas la convencieron de la necesidad de descubrir quién era su marido. Su plan era el siguiente. Psique debía ocultar una lámpara durante la noche, mientras él dormía, prenderla y así ver su rostro. Y así lo hizo. Psique volvió al palacio en el que vivía con Eros y, siguiendo el plan de sus hermanas, descubrió que su marido era un joven de gran belleza. Emocionada por el descubrimiento, le tembló la mano que sostenía la lámpara, dejando caer una gota de aceite hirviendo sobre su amado. Al sentirse abrasado, Eros se despertó y, cumpliendo su amenaza, huyó en el acto para no volver jamás. Sola y desamparada, Psique se dedicó a errar por el mundo, perseguida por la cólera de Afrodita, que seguía indignada ante tanta belleza. Ninguna divinidad la quiso acoger y finalmente cayó en manos de la diosa, quien la encerró en su palacio y la atormentó de todas las maneras posibles. Hasta le hizo descender a los infiernos en busca de un frasco de agua de juvencia que debía entregar sin abrir. La curiosidad pudo nuevamente con Psique y cuando abrió el frasco quedó sumida en un profundo sueño. Mientras tanto, Eros sufría enormemente porque era incapaz de olvidar a Psique. Cuando supo que estaba sumida en un sueño mágico, no lo pudo soportar más, voló hacia ella y la despertó de un flechazo. Después subió al Olimpo para rogar a Zeus que le permitiese casarse con ella aunque fuese mortal. Zeus se compadeció de Eros y otorgó la inmortalidad a Psique, haciéndole comer ambrosía. Después apaciguó la cólera de Afrodita y ordenó el casamiento de Eros y Psique, que duraría para siempre. Muchas gracias. Bueno, en esta búsqueda del nombre, del mapa que os decía, también pensé varios títulos. Empecé por la inteligencia, empecé por Psique, Eros, Afrodita, toda la mitología, y alguien me dijo, pero bueno, eso lo mismo, ya lo pensaba yo, es demasiado... Digo, bueno, el público, ojo, que viene va a ser importante. Pero buscando,
me encontré este mito y creo que sintetiza súper bien la alta capacidad, que tiene una parte de eros y que tiene una parte de psique, ¿no? Lo vamos a ir viendo luego durante el desarrollo, pero tiene una parte cognitiva y una parte emocional, que en muchos momentos se empeñan en bifurcarla, que muchas veces la gente se mete en medio de esas dos características de la persona y que cuando están unidas y funcionan, la persona con alta capacidad fluye. ¿Vale? Bueno, pues ya os hemos contado un cuento, os hemos contado el título de la conferencia y ya, si queréis, os podéis ir, porque el resto ya es repetir lo mismo. Esto ha sido una puesta en abismo y ya todo lo que viene va a ser similar. Bueno, para lo que os quedáis. Notas no podía faltar. Los que le conocéis sabéis que es una parte muy importante del equipo. El año que viene habrá que incluirle en el profesorado también. Y para los que se preocupan si cobra o no cobra, cobra, ¿eh? O sea, se lo lleva bien. En especie, pero se lo lleva bien. Vale, ¿qué es la alta capacidad? Y a lo mejor, como diría Lorca, la alta capacidad eres tú. Bueno, para no caer así en excesos, ¿qué es la alta capacidad? Vamos a ver primero, antes de definirla, unos mitos, ¿vale? Y para las personas que ya habéis leído sobre esto y dices, joder, otra vez los mitos y tal, os avanzo que hay una novedad. Hay un trending topic recién cocinado, una cosa genial. Bueno, empezamos. La alta capacidad se manifiesta siempre de la misma forma, es fácil, se ve perfectamente y es definitorio un CI. Bueno, pues esto es un mito. La realidad es todo no se manifiesta, hay un montón de perfiles, no es fácil su detección en ocasiones. Hombre, las personas de alto rendimiento las detecta hasta mi abuela, que no tiene ni idea, ¿no? Y no es definitorio obtener un CI, claro que no. Vale, siguiente mito. Hay más chicos que chicas. Y aquí las chicas dirán, ni de coña. Ni de coña, ¿o dónde están? Bueno, pues efectivamente, los estudios lo que nos muestran es una paridad, dependiendo de los estudios cambia un poquito, y lo que sí hay una diferencia es en las identificaciones, ¿vale? Hace 15, 20 años eran de un 80% de chicos y un 20% de chicas, y poquito a poco vamos recortando la distancia y ya vamos, por los datos que recoge el Ministerio de Educación, en un 65 y un 35. Pero todavía tenemos perdidas por ahí un montón de chicas, un montonazo. El alumnado con altas capacidades triunfa académicamente y además en todas las áreas. Pues ni de coña. Vale. Pues fijaros las estadísticas, ¿no? Un 35-50% fracasan y abandonan, hasta un 70% pueden mostrar bajo rendimiento académico. Yo esto antes lo contaba, pues hay un 33% que fracasan, un 33% que abandonan y un 33% que consiguen sus objetivos. Y un día, en un curso de profesorado, un profesor de matemáticas levantó la mano y me dijo, ¿y qué pasa con el 1% que queda? Y dije, vale. Y entonces ahí pasamos a decir la regla de los tercios y luego ya me recordaba Mau y dije, bueno, voy a poner los datos reales y ya está. Bueno, las personas con alta capacidad tienen más dificultades que otras personas con la autoestima, son infelices, complicadas, están insatisfechas. Pues esto es un mito, ¿verdad? La dificultad de darse, se da, claro, a veces se da, se manifiesta con mayor intensidad emocional. Tiene que ver con la sensibilidad, con la alta sensibilidad, y tiene que ver mucho con la regulación emocional, mucho, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Tienen una inteligencia emocional muy grande y tienen una empatía enorme, enorme. A veces hay personas, sobre todo profesorado en ocasiones, que transmiten que esto no, que incluso están ante psicópatas. Es que este niño no siente ni padece, me mira y yo no sé qué pensar.
Y es verdad, a veces es verdad que hay esa distancia emocional, pero es una distancia, no una psicopatía. Es una defensa en la que estas características la persona necesita protegerse y pone una distancia emocional determinada con quien está hablando. Siempre tiene problemas de relación con sus iguales. Pues en algunas personas no hay problemas de relación, en algunas sí, y otras incluso son líderes o lideresas y dirigen grupos y coordinan grupos y tienen unas habilidades muy grandes. El alumnado con altas capacidades avanza por sí mismo y puede lograr el éxito académico sin necesidad de ayuda. Pues lógicamente no. Necesita apoyo educativo y tiene unas necesidades educativas que atender. Lo que cambian es cuáles, pero no es que vayan sin apoyo por la vida. Está de moda. Este es reciente, es de unos años, pero está de moda. Ahora resulta que todo el mundo tiene altas capacidades. Vale, pues los datos son que de 46.238 alumnos y alumnas son de los 7.814.316 que hay en total escolarizados. Esto lo cojo de la página web que ha citado Alicia, Altas Capacidades y Talentos, que está publicado, y en total es un 0,60%. ¡Guau! Pues no nos quedan entonces. Cuando salgan el resto, ¿qué va a estar de moda? ¿Qué va a pasar, no? Vale. Así que para los que piensan que está de moda, que se vayan preparando. Vale. Y esto lo que nos lleva es que tendría que haber en realidad identificados 781.431. Todos los que no están por ahí que no sabemos qué están haciendo. No sabemos qué pasa con ellos, por ahí están. Y bueno, algunos vienen a los centros, se valoran, se evalúan y entonces, bueno, pues están identificados, vienen a los talleres o hacen otras cosas, pero en sus aulas, incluso los que están identificados a veces no les atienden, pues a todos esos tampoco los atienden. ¿Para qué le vas a hacer una evaluación? ¿Dónde vas? Te van a sacar el dinero y, total, le vas a poner una etiqueta. Y las etiquetas son malas. De hecho, en este colectivo la gente corta las etiquetas. Las etiquetas son malas. Vale. En realidad, una evaluación no es otra cosa que conocerse. Lo que hacemos un profesional, una profesional, es hacer un procedimiento en el que ayudamos a la persona a llegar a un autoconocimiento de una serie de características. Y luego, las etiquetas lo que nos permiten es qué hacer. Si yo no miro la etiqueta de esta americana, la meto en la lavadora y lo mismo ya no la llevo en la próxima conferencia o donde vaya. ¿Vale? Entonces, las etiquetas lo que me permiten es, si veo lo que se puede hacer, ¿qué puedo hacer? Entonces, la etiqueta por sí no es mala, es qué hago con la etiqueta. Eso sí que es malo. Y qué necesidades tiene esa persona. Bueno, y ahora de la factoría de mitos y estereotipos viene el último, que este mola mogollón. No es que tu hijo o hija sea listo, es que el nivel es muy bajo. ¡Guau! ¡Guau! Aquí se lo han currado, pero mucho, claro. Es una cosa que ya los otros vienen de muchos años y han dicho, a ver cómo le damos la vuelta a esto. Y entonces han oído algo y han dicho, pues ya está. Si la gente cada vez es menos lista, pues esto no lo son tampoco. Y ya está, ¿no? Muy bien. Luego hay otro que no he puesto, y que me decía ayer una familia, antes de ayer, en consulta, y es el de estimular. Es que estimuláis demasiado a vuestro hijo. Le gustan los idiomas y qué manía en enseñarle idiomas. Le gustan los planetas y qué manía en ir a museos para que vea planetas. ¿Qué manía tenéis de darle lo que pide? ¿No? Y además, como le estimuláis, por eso sabe tanto. Y claro, yo lo que pienso cuando me llega eso, digo, ¿y por qué no estimulamos a toda la población? ¿No? O sea, si la gente aprende así de rápido los idiomas, los tal, pues vamos a estimular a todo el mundo, ¿no? Si fuera una cuestión de estimulación. Entonces, las familias tenemos
la obligación, el derecho de darle a nuestros hijos e hijas lo que necesitan. Los centros educativos deberíamos dar lo que su alumnado necesita, ¿vale? Y entonces estimular en lo que sea pertinente. Vale. En ocasiones, cuando empiezo las escuelas de familia, los cursos de profesorado, así cualquier intervención, hago generalmente una lluvia de ideas, una detección de ideas previas y pregunto qué es la alta capacidad. Entonces la gente muchas veces me dice, la alta capacidad es una forma de pensar diferente, es una forma de sentir diferente. Y digo, ¿y estos que son del Atleti entonces o qué? ¿No? Pero no, va por otro lado, ¿no? Entonces esto como la empatía, que la gente la define rápido y demás. Y bueno, vamos a ir centrando, ¿no? Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues no hay discusiones desde 1900 no sé cuándo y antes, 1800. Vale, la inteligencia pues era un concepto estático y ceñido al seguir. Pues eso decía al principio lo del siglo XXI. Eso era antiguamente, atiende de los tiempos, ¿vale? Era un concepto estático y ceñido al seguir. Y ahora es un concepto dinámico, desarrollable a lo largo de toda la vida y que va asociado a otras cosas, no solo al CI, no a los resultados en unas pruebas. Y su desarrollo pues tiene que ver, cuando empieza todo este tema, se intentan ver por qué hay ciertas familias en Bach, Strauss, tal, todos hay gente con... Esto tiene una base genética y empezamos por ahí. Luego hubo gente que dijo, oiga, que a lo mejor este nace en esta familia pero no lo desarrolla, ¿por qué? Y entonces ya la gente empieza a meter el ambiente y cada vez más importancia del ambiente. Y una vez metes el ambiente, luego está también la persona. Mi motivación, mi autoestima, mi sentido de la perseverancia, de lo que sea. ¿Qué es la inteligencia? Pues ahí lo tenéis. Me iba a haber puesto una camiseta con ese lema, pero bueno, mi percepción del tiempo está, se me echó el tiempo encima y bueno, llevo otra. Pero iba a llevar eso. La inteligencia es eso y la foto que hay al lado también, que es uno de los talleres. A Eva y a mí a veces nos llevan los demonios o los demoncillos, vemos nuestro material de repente con esas cosas creativas, pero bueno, si le gustan las gomas así, pues así son las gomas, para eso está la creatividad. Bueno, es una definición, ¿no?, que está extendida. La adaptación es la capacidad de adaptarse al cambio y la flexibilidad también, ¿no? Sería una manera de ver una parte, un componente de la inteligencia. Y tiene que ver con la capacidad para comprender, aprender, resolver problemas, pensar racionalmente, para manejar las emociones. Por ahí anda Eros, ¿no? Primero estaba Psique, luego Eros. Y relacionarse eficazmente con el entorno, ¿no? Es la capacidad para comprender el mundo que te rodea y los recursos para afrontar los retos que te presentan. A mí esta definición me gusta mucho, ¿no?, porque engloba un montón de componentes. Bueno, y tenemos pues alta capacidad, talento, precocidad y tal, ¿no? Luego vamos a ver un poquito la alta capacidad, el talento y sobre todo, en mi opinión, la precocidad, ¿no? Que a veces la gente dice, no, es un niño, una niña precoz. Hombre, si con 2 años y medio mantiene conversaciones existenciales, bueno, pues que sea precoz, no sé, pero... Bueno, entonces yo normalmente cuando hablo de la precocidad, por eso he puesto ese dibujo que hicieron de mí, para mí la alta capacidad siempre está, ¿no? Lo comparo con mis abdominales. Yo, en su momento... Era un chico delgado, aquí hay gente que lo puede constatar y dar fe. Por ahí anda mi hermana, que también puede dar fe. Este chaval era muy delgadito. Y luego, por una serie de circunstancias ambientales, me salió aquí una cosita, pero que está sujetada por los abdominales. O sea, fijaros qué paradoja y tal, ¿no? Y luego, pues si hago ejercicio, no sé cuántas cosas me han dicho, pues parece ser que vuelvo a mi ser y tal, ¿no? A mi otro ser. Bueno, pues para mí eso es la alta capacidad. La alta capacidad está cuando se detecta y si desaparece, entre comillado, ha pasado algo que ha generado algo que impide verla
y que si se trabaja vuelve a emerger. Aquí las personas que trabajan con adultos y adultas en identificación o intervención convendrán que a veces vemos a personas que te vienen como si no estuvieran esas altas capacidades o que dudan, y en cuanto identifican, hacen perfecto. Así que, por favor, no hablemos de precocidad, hablemos de alta capacidad y talento, como dos cosas que sí que están. Y luego, súper importante, la atención a la diversidad, ¿no? Esa atención a cada persona que lo que permite es desarrollar su potencial y a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Esto qué supone? Educación, supone mundo laboral, supone residencias, pues no sé lo que supone, ¿no? Todo el ciclo vital. A mí, personalmente, la definición de alta capacidad que más me gusta y lo que echo de menos en otras definiciones de alta capacidad es esta que empieza además así de heavy, desarrollo disincrónico, pues sale para adelante. Para los que buscan perfiles armónicos, pues toma la primera. Entonces, desarrollo disincrónico, que empieza desde el principio, con la más obvia. Tengo una mente con una edad mental mucho mayor que mi cuerpo. Y que muchas veces cuando tú lo observas es lo que te impide ver ciertas cosas. Ves un niño de 4 años o una niña y te dice, mi vida no tiene sentido. ¡Wow! Y además te lo dice de manera existencial, o sea, no te lo dice así a la ligue, ¿no? El otro día una madre me comentaba, antes de hacer la identificación de su hijo, empezar la evaluación, una de las cosas que la preocupó es que iba con su hijo, iban a coger el cercanías y estaban allí esperando el tren, y su hijo le dijo eso, ¿no? Mamá, mi vida no tiene sentido. Y miró las vías y dijo, Dios mío, usted se me suicida aquí. Y bueno, entonces, desarrollo disincrónico. Importante lo siguiente, eros y psique. Actitudes cognitivas elevadas, creatividad y una acentuada intensidad. ¿Y todo eso en qué se traduce? Eso se traduce en un nivel de autoconciencia y de conciencia del mundo que me rodea cualitativamente diferente a la norma. Y entonces tú a veces miras hacia alrededor y dices, mi vida no tiene sentido. Y además te lo pueden decir cuando se te cuela alguien en la cola de Mercadona, por ejemplo. Si te cuela alguien, la vida no tiene sentido. Cuando fácil que es hacer una cola y se está colando ahí. ¿Cómo no dices nada, mamá? Tal, ¿no? Vale. Y luego, muy importante, la disincronía se incrementa cuanto mayor es el potencial intelectual de la persona. Todas las características que vamos a ver, cuanto más potencial, más acentuadas. ¿Vale? Que eso es importante también de entender. Fijaros, recuperaba esta definición o esta afirmación de esta conferencia mundial, que es del año 91. ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Sobre todo en marzo, como yo. Y entonces, dice, si un niño o niña inteligente no recibe el apoyo o los estímulos adecuados, puede perder sus habilidades, como mis abdominales. Pues igual, ¿no? Es distinto, potencial, ¿no? Hemos dicho que ha cambiado la visión, es un potencial y no es un rendimiento. Que muchas veces cuando el profesorado, orientadores, orientadoras, que no conocen este tema, se van al rendimiento. No saca buenas notas, no destaca. Si está súper bien en clase. Ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un potencial. Como esa chica que está ahí. ¿Vale? Vale. Para poneros ejemplos, y muchas veces cuando yo doy esto para profesorado, me dicen muchas veces, pero tú lo que estás contando, cualquier niño o cualquier niña es así. Bueno, esperemos, ¿no? Que sean creativos, que sean sensibles y tal, no tengamos psicópatas en las aulas y estas cosas. Lo que estamos pensando es a dónde llegan, es lo que cambia. Nosotros en Mira y Crea a veces, a pesar de los riesgos que conlleva, utilizamos esta técnica. Les damos una tablita para que hagan un dibujo y luego juntamos los dibujos de todos y creamos una historia. A cualquier niño
cualquier niña, si le gusta, si no le gusta el dibujo te lo tira a la cabeza, claro. Pero si le gusta, ¿le das pinturas y una tabla y pinta? Pues sí, claro. Si va todo bien, sí. ¿Qué es lo que cambia con alta capacidad? Pues que muchas veces les das la tabla y te hacen el anverso y el reverso. ¡Guau! ¡Guau! O a veces te piden 2 tablas o te piden 3 y te hacen un tríptico. Y dices, bueno, pues nada. Entonces, ahí es donde cambian. Esta técnica también la utilizamos en Mira y Crea y se llama morphing. Entonces, les damos un objeto, se utiliza en diseño, se utiliza en arquitectura a veces. Bueno, pues se utilizan, parece ser, objetos de la vida cotidiana y lo que se propone es darles un uso diferente. Y les damos estas hojas y te hacen estas cosas. De un taburete ves una jirafa que está comiendo en un árbol y estas cosas, ¿no? Bueno, eso en el original es una vasija, o sea, tiene todos los contornos y tiene rugosidades. Pues fijaros lo que sale de una vasija. Pero es que empieza ahí y acaba allí. A eso es a lo que nos referimos con la alta capacidad, donde un niño de 6 años, de 5 años, de 7 años, te lleva una propuesta. A lo mejor otro te lo rellena, te pone unas flores y queda muy guay el florero en el jarrón. Pero donde te lo lleva una persona con alta capacidad es diferente. Pero es que fijaros en el de la derecha. Hay una niña que le da la vuelta y lo utiliza de cuerpo. ¡Guau! ¡Guau! Eso no es muy normal. En el buen sentido. Claro. ¿Vale? Muy bien. Seguimos con algunos ejemplos. Este taburete. ¿Estáis pensando qué dibujaríais vosotros? ¿Qué dibujaríais? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿No? Es una pasada. Y así os podríamos poner de ellos 200.000 dibujos, bueno, no sé si tantos, pero unos cuantos, de niños y niñas que van pasando por los talleres y cuando utilizamos, porque cada año vamos cambiando propuestas, pues van saliendo este tipo de cosas. Y una dibuja una jirafa porque le molará y el otro dibuja una nave espacial. Oh, genial. Vale, esto es una técnica que utilizamos a veces que se llama la máquina del tiempo. Bueno, una cosa que hemos descubierto, ¿les contamos el secreto de las cajas? Una cosa que hemos descubierto con los años es que a estos niños esta niña, podemos escribir un artículo, les encanta, les apasiona una caja de cartón. Una cosa inaudita. Tú les das una caja de cartón, te pueden hacer cualquier cosa y están ahí súper entretenidos, ¿no? En esta técnica, que se llama la máquina del tiempo, la propuesta es generar una historia, o sea, coger una parte de la historia, crear una narración, hacer una dramatización y el otro grupo, o los otros grupos, tienen que adivinar qué estás haciendo. ¿Vale? No ganas si no lo adivinan, al revés, ganas si adivinan qué estás haciendo. Y entonces no les vale con hacer cualquier cosa. Te hacen una batería, que encima luego suena, medio suena, tiene su percusión, aunque no lo parezca. Te hacen ahí unas panderetas, te pintan un cuadro de Van Gogh en un momento, así sobre la marcha. Y luego, yo no sé piano, no sé de partituras, pero cuando hicieron la de la derecha, ese piano, que en mi opinión está muy currado, la partitura que está ahí arriba, los que sabían leerla, decían, pero si está la canción no sé qué, se ponían a tocarla allí y tal. Y bueno, ¿qué pasa? ¿No? Vale, pues a eso nos referimos. Tú les das una caja, una pauta y te hacen eso. Entonces, tú les das una caja y les dejas y dices, haz lo que queráis. No, le tienes que dar unas pautas. Pero son una guía, una orientación. Y de esa orientación, ¡buah!, se van. Esto es de un niño, que me gusta contar esto, que es un niño con 4 años que le encantaban las botargas. Las botargas. Yo puse la misma cara que tú y dije lo mismo. ¿Qué es esto? Y tal. Entonces las botargas, que son esos personajes que aparecen ahí, son del folclore de la Alcarria. Y del folclore de la Alcarria saltan luego a Hispanoamérica. Y también hay botargas en Hispanoamérica. Entonces este niño era un apasionado de las botargas, 4 años. Su ocio favorito, el fin de semana,
Desde marzo a septiembre es época de botargas, os aviso. Entonces, en todos los pueblos de la Alcarria salen a desfilar las botargas de ese pueblo. Y en cada pueblo tienen una. Y cada una es diferente. Si podéis ver un poco, si se ve bien, cada una es diferente. La máscara, el bastón que lleva y los colores. El chaval, los padres, esos padres que estimulan tanto, se iban con él a los pueblos a ver las botargas. Y el chaval, claro, de ir tanto, hay una asociación española, aunque no lo creáis, pues hay una asociación española de botargas. El chaval de ir, el presidente se interesó. Dijo, ¿este crío quién es? Entonces se hicieron amigos. Y el presidente de la Asociación Española de Botargas contaba con este chaval. Claro, Panini no tiene cromos de botargas. ¿Y qué pidió el chaval? Pues traer sus cromos. Y como no había, pues le pidió a los padres que imprimieran botargas, lo recortaba y los pegaba en las cartulinas, del tamaño de los cromos de Panini. Y luego iba a clase y jugaba con sus compañeros, que tenían a Messi y Ronaldo de compañía, y él con sus botargas. ¡Guau! ¡Qué capacidad de adaptación! ¿Cómo hemos dicho que era la inteligencia? ¡Qué capacidad de adaptación! Y qué poder de convencimiento. Cambiarle a uno a Messi por una botarga, eso vamos ya. Ese crack. Ese crack. Y luego tenía su cuaderno de antropología. Él iba anotando, cada vez que iba a un pueblo, iba anotando la botarga, el traje en que se diferenciaba y tal, ¿no? Eso, yo no estudié antropología, pero supongo que es un cuaderno de antropología de la leche, ¿no? Pues a eso nos referimos. Y a este niño, por ejemplo, su educadora no le veía. Vamos, a mí solo me enseñaron eso y dije, bueno, paso las pruebas porque hay que pasarlas, pero vamos, yo ya firmaba el informe, ¿no? Muy bien. ¿Qué valoramos al identificar a una persona con alta capacidad? Decíamos que era más allá del CI, ¿no? Que el CI no solo es una medida. Una vez escuché a un ponente, y no recuerdo a quién, si no le citaría, que hablaba de un equilibrio, me gustó, ¿no?, entre arte y ciencia. Y es verdad, ¿no? O sea, hay una parte de interacción, hay una parte de acercamiento, hay una parte de que la persona esté a gusto y se pueda mostrar, entender qué le está pasando durante la evaluación, y luego hay una parte que ya es conocimiento, ¿no? Las pruebas, los test, los resultados, la interpretación y demás, ¿no? Tenemos que ver las capacidades cognitivas, tenemos que ver la creatividad, tenemos que ver el desarrollo socioemocional, tenemos que ver el estilo de aprendizaje, que es muy importante porque puede influir en las pruebas, los antecedentes familiares, ¿no? Normalmente cuando hay un hermano hay más, cuando hay un papá o una mamá, pues tal, o hay un primo, o hay, pues hay una variable, hemos dicho al principio, hereditaria. Entonces los antecedentes familiares es importante, ¿no? Yo he tenido la fortuna de valorar a varias familias de 6, 7 hijos. Es una pasada. Porque claro, en 6, 7 entrevistas te da tiempo a conocer a la familia como si fuera casi tu familia, ¿no? O sea, y siempre, en todos los casos, han traído al último o a la última como, bueno, aquí si esto tiene una carga genética se nos acabó. Esto es una cosa, este pobre, pues ya se quedó sin ello y tal, ¿no? Y para sorpresa de la familia, ser siempre la persona con los resultados más amplios, mayores de percentiles y demás. Claro, esa persona era la que vivía genial en la familia. Decía, este es el de alto rendimiento, esta es la que a papá le exige no sé qué, esta es a la que mamá se encargaba de dirigir la dinámica familiar, y yo aquí paso por Tolai y vivo fenomenal, ¿no? Bueno, antecedentes familiares. El desarrollo evolutivo es muy importante, sobre todo por lo que decíamos de las abdominales. A lo mejor ha estado y ahora no aparece. A lo mejor estamos en un momento en el que se está manifestando diferente. Las chicas muchas veces, a partir de cierta edad, se camuflan, no quieren ser identificadas. Entonces tenemos que ver cómo era la gente en su momento. Y cómo era de pequeña, cómo era de pequeño, qué le gustaba, qué hacía. Pues hablaba mucho en clase, levantaba mucho la mano, pero le decían que no la levantara, que era una pesada.
El otro día una chica en consulta me decía, una niña, que su profesora al verla entrar el primer día le dijo: qué mala suerte me has tocado. Qué bestialidad, ¿no? Qué bestialidad. Y ahí se lo soltó y ahí se quedó. Entonces, bueno, si esa niña, porque tiene mucho carácter, pues si esa niña se viene abajo, ¿qué ocurre, no? Porque hemos dicho que son sensibles, que tienen una creatividad, una intensidad, pues te puede tocar mucho, ¿no? Hay que observar, muchas veces la gente se bloquea, hay muchas veces que se pasan malos momentos, hay traumas en ocasiones. Yo me acuerdo con una mujer haciendo una evaluación de adultos, que en la prueba de aritmética del WISE le digo, te voy a poner un ejemplo, disculpa, porque es tan obvio, que perdona, pero lo tengo que decir. Pedro tiene 5 discos y... ¡Matemáticas! No, matemáticas no, por favor. A ver, mujer, escuchando, que esto es muy fácil. Si Pedro y Pablo tienen 4 discos, ¿cuánto tienen entre los dos? Me niego a responder. ¿A qué enmienda te acoges? ¿No? Me da igual que la evaluación salga mal. No lo voy a hacer. Bueno, ¿vale? Le digo, bueno, contesta. Tú abre un momento los oídos, me contestas y luego hablamos de tu trauma con las matemáticas, pero ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso parte de la observación, de la interacción, del ver. Claro, la cuestión es que esta mujer estaba dedicada en ese momento a delitos financieros e informáticos y se pasaba analizando datos todo el día. Y aquí hay blanqueo, aquí no sé qué, aquí no sé qué. Y no sabes que Pedro y Pablo entre los dos tienen 8 discos. No jodas. Bueno, la visión de género, por lo que os decía antes, en chicos y en chicas se manifiesta diferente, y el paradigma actual, siglo XXI, de las altas capacidades. Muy bien. Y esto nos lleva a los perfiles. También hablábamos de perfiles y nos lleva a la campana de Gauss, y nos lleva al CI, y nos lleva al ICG y cosas de estas que medimos. Y bueno, pues la media está en 100, la desviación típica es en 15, 115, y si a partir de 130, y todas estas cosas que nos traemos entre manos. Y hablamos de perfiles. Esta es la hoja, ¿no? Os he dicho que hago siempre una detección previa de ideas. Los que habéis estado en la escuela de familias la podéis reconocer. La hoja, ¡ah, Dios mío! Esto es lo que nos dio el primer día. Hoja de detección de ideas, que son para ti las altas capacidades, no sé qué, bueno, vale. Y este padre, que le pedí permiso para mostrarlo, fijaros cómo respondió. Arriba un dibujo. Hay tipos de inteligencia y ves el dibujo que hay al lado, es brutal, es brutal. Ahora os lo pongo un poquito más amplio. Y entonces iba tomando apuntes así. Entonces el tipo, ¿hay inteligencia? Tal, dibujaba. ¿Hay tipos? Sí, tal, y ponía ahí como opciones. Y entonces, esto es sus apuntes de ese día, 2 horas que estuvimos hablando. Entonces, lo de tienes bigote es porque era todavía la época en que llevábamos mascarilla, y de vernos, o sea, de no vernos, dijo alguien, nos la bajamos un momento y nos vemos la cara y no la volvemos a subir. Uy, qué transgresores, venga, vale. Y nos la bajamos un segundito y dijeron, tiene bigote. Y ahí está apuntado, ahí estoy. Y luego lo que fuimos hablando, ¿no? Todas las cosas y todas las limitaciones, lo de las chicas, la campana, impresionante, ¿no? Me consta que un padre que vino hace años a la escuela de familias y luego al grupo de adultos también, él enseña a niños y a niñas visoespaciales a tomar apuntes de esta manera y a memorizar de esta manera. Tú te lees esa hoja y te lees las 2 horas que estuvimos ahí perfectamente, pero perfectamente, ¿no? Y yo salgo bastante bien, un poco sin cuello, pero bueno, no iba a ser perfecto. ¿Del qué? El Pablito Tejodes es un niño que pedía un poco de estimulación, un poco más de cosas, y esa fue la respuesta que obtuvo. Fue lo que contó la madre y entonces lo anotó así. O sea, supongo que recordaría la anécdota que poniendo Pablito Tejodes y ya está, ¿no? Luego una madre contaba que con su hijo,
que llevaba en la adolescencia desde los 4 años, iban mejor las cosas desde que ella había cambiado y desde mi cambio ha cambiado, que eso fue muy interesante y muy bonito para ese grupo. Y bueno, luego estuvimos hablando que muchas veces cuando son disruptivos, cuando hay autolesiones, cuando pasa lo que pase, tiene que ver con una señal de alarma, ¿no? Necesito algo, no me estáis haciendo caso. Y entonces no encuentro la manera y somatizo o lo que sea, ¿no? Yo en esa línea, una de las cosas más llamativas cuando lo cuento, porque claro, la gente debe pensar en sí misma y dice, oh, madre mía, es un niño que estuvo meses sin hacer caca. Meses. Claro, la mayoría de la gente piensa, la hacía. Sí, para tranquilidad todos la hacía con edemas y tal. No estaba ahí la caca sin salir, ¿no? Pero el problema que había fue pasando por distintas especialidades médicas y no había ningún problema físico. Entonces ya quedaba psicológico. Y cuando yo le recibo, estamos ya en una cuenta atrás, por lo que decían los especialistas, a que el intestino se volviera vago. Y parece ser que cuando un intestino se vuelve vago, pues ya no hay forma de que vuelva al origen, ¿no? Fijaros hasta qué punto puedes llegar a expresar malestar, ¿no? Con el cuerpo somatizando y demás, ¿no? Se resolvió y volvió a cagar. Se resolvió. Primero hubo que hacer un trabajo del miedo a cagar, claro, porque luego dices, lo que va a salir aquí ahora, verás, y tal, va a doler y tal. Bueno. Una parte importante también, pone ahí, antes lo utilizaba como era Twitter, y eran 140 caracteres. Yo, una cosa que os digo a las familias, nosotros tenemos necesidad de explicarnos, y además elaboramos unos argumentos y unos razonamientos y unos tal, y yo la pauta que siempre doy es que máximo 140 caracteres. A partir del 141 ya no te están escuchando. Entonces, hay que ser tuiteros. En la medida de lo posible lo tuiteras y dar el mensaje y dejarlo ahí y ya, pues ya volveremos sobre ello, ¿no? Vale. Luego, cuando estamos leyendo e interpretando unos resultados, pues hay que tener en cuenta que las pruebas no son específicas de alta capacidad, que son para toda la población, y dicho por los propios autores, para los extremos no miden con precisión determinada. Muchas veces hay personas que cuando no lo saben, como la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, dan bajas, descartan a la persona, lo siento, esto no es. La evaluación siempre es individual y los resultados hay que interpretarlos de manera individual, siempre, ¿no? Flynn, que es un psicólogo que en su momento enunció o descubrió el efecto Flynn, por el que la población iba subiendo su nivel de inteligencia cada 10 años un porcentaje, y que eso hacía que los psicólogos y psicólogas tuviéramos que comprar pruebas cada 10 años, pues porque cambiaban, nos dice lo mismo. La puntuación de CI no es un número, es un mensaje. Nos dice algo que hay que interpretar en un conjunto. Y luego, la fábrica de los estereotipos ha sacado el estereotipo de esto, del declive de la inteligencia, que desde hace unas décadas se está observando lo contrario. Ya no sube el nivel de inteligencia de la población, sino que parece que está bajando. Y esto lo están investigando y están viendo qué pasa. Vale, pues hay un montón de teorías, de modelos, no os voy a aburrir con ellos, se pueden consultar en cualquier lado. Lo que sí, como hemos dicho y hemos apuntado antes, hay unas capacidades naturales, hay un ambiente, y eso es lo que hace que se desarrolle o no se desarrolle el talento. En el ambiente está la familia, que en mi opinión es el factor fundamental de pronóstico. Si la familia funciona, la cosa funciona. Luego está el colegio, que si apoyan, pues maravilloso, y esto ya es la bomba. Si no apoya, si la familia funciona, pues vamos mejor, ¿no? Y luego están los amigos y otros factores que pueden rodear a la persona. Y también estaría lo que llaman el factor oportunidad o factor suerte. Lo mismo que nace en una familia, en otra, en una ciudad, en otro, etc. Esto es un modelo de identificación en el que va por percentiles,
que tienen como referencia en muchas comunidades autónomas y se basa en el percentil 75 en todas las capacidades, pues nos daría una persona con alta capacidad, y luego si tiene un percentil 95 en alguna, pues serían los talentos. Y si hay combinación de varias, nos darían los talentos complejos. Es una manera de medirlo. Otra manera de medirlo, pues por ejemplo aquí en Madrid, según el equipo específico y su orientación y recomendación, sería un percentil 95 en ambas, verbal y no verbal, o un percentil 97 y un percentil 90 en una de ellas, ¿no? 97 y 90. Y luego importante, la creatividad, que sería un percentil 65 o mayor, o una evaluación cualitativa de la creatividad. Y nos meten entre el 90 y el 95 la cantera del talento, ¿no? Bueno, pues son maneras, son medidas. Con esto lo que os quiero transmitir es que al final, pues tu hijo o tu hija puede tener alta capacidad en Andalucía y viene a Madrid y no la tiene. Y para tranquilidad de la familia, que no se preocupe, que sí que la tiene, o sea, que no pasa nada, ¿no? Que ahí está. Vale, entonces recogemos unos datos de parte cuantitativa, test, pruebas estandarizadas, historia escolar, una parte cualitativa, informes, observación, la conversación, ¿no? Yo recuerdo una madre que me llama una vez para hacer una evaluación a su hijo y me dice, ¿qué le digo? Bueno, dile que va a lo que viene, ¿no? Yo qué sé, a lo que viene. Y le cuento un poquito, pues viene a ver cómo funciona su cerebro, cómo puede mejorar, qué cosas le pueden venir bien. No estoy de acuerdo. Yo lo que le voy a decir es que eres un amigo mío, que estás haciendo un estudio y que te va a ayudar con el estudio. Bueno, pues gracias por avisar, porque si no la liamos parda y tal, vale. Bueno, hacemos la entrevista, está el crío allí, tal, no sé qué. Bueno, se va la madre, y entonces acerca la silla a la mesa, esa en la que salía antes notas, acerca la silla, y me dice el crío, Pedro, había pensado en hacerlo mal, porque yo sé que mi madre me ha traído aquí a ver si soy listo. ¡Guau! Bueno, pues paso las pruebas porque hay que pasarlas, yo ya te firmaba el informe. y me dice el crío, lo que pasa es que ya estoy aquí, me resulta interesante lo que cuentas y quiero hacerlas bien. Ah, bueno, pero las hago bien a cambio de una cosa. ¿De qué cosa? Que si salgo listo no se lo digas a mi madre. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, y luego de toda esta recogida de información, pues lo que hacemos es la interpretación y las conclusiones y las medidas que serían necesarias para ajustar, ¿no? ¿Y qué nos cuenta? Pues su desarrollo evolutivo, sus recursos, su creatividad, sus actitudes, su rendimiento, bueno, pues todas esas cosas. Y también fortalezas y debilidades, ¿no? Yo pongo un ejemplo, cuando hablo de estas cosas, claro, tú cuando das percentiles tan altos, wow, y de repente te da uno, yo qué sé, 99, no, 90, no, vaya, es que a mí se me da fatal. El otro día me decían unos padres, es que nuestro hijo nos ha dicho que se le dio fatal cubos, le salió fatal, y tenía un percentil, yo qué sé, 85, claro, el resto de los tenían 99,9. Entonces, para él le había salido, pero fatal, y resulta que está muy por encima de la media, ¿no? Entonces, las fortalezas y las debilidades, yo el ejemplo que pongo es viendo Roland Garros, ¿no? El del otro día, cuando ganó Rafael Nadal el 10º Roland Garros, estaba yo allí mirando el partido tal, y estaba comentando Corretja y un periodista. Entonces acaba el partido, qué bien Rafa, no sé qué, tal, y dice Corretja, bueno, está hablando con su tío, que era su entrenador, y bueno, me ha dicho que muy bien, pero que tiene que mejorar el segundo saque, la volea y la subida a la red. Digo, joder, o menos mal. Menos mal. Pero es eso dentro de su perfil. Dentro de su perfil, que le lleva a ganar 10 Roland Garros y todo lo que ganó hasta ese momento, tenía ese margen de trabajo. Y de hecho lo trabajó, ¿no? A Carlos Alcaraz, si no me confundo, le escuché en una entrevista que uno de los problemas que tenía es que se despistaba en los puntos. Que eso le pasa mucho a estos niños, a estas niñas, ¿no? Que se despistan a veces.
Y entonces eso, pues él se ponía a pensar en sus cosas, supongo, yo qué sé, y de repente decía, uy, que he perdido un juego, uy, que he perdido un set. Uy, ¿no? El otro día trabajándolo con un niño en consulta, este niño llega al examen de lengua, ¿no? Tiene 2 eruditas y 2 transmisoras de lengua y matemáticas maravillosas, matemáticas la madre, lengua la tía. Se lo explican guay, se lo preguntan, fenomenal, va al examen, motiva, se sienta, lee las preguntas, hace los pasos que le han dicho los padres y de repente se va. Se va a sus cosas, se pone a pensar y de repente vuelve y dice, uy, que estoy en un examen y ya pasa 25 minutos tranquilamente. Eso que se puede confundir con el déficit de atención, pues en realidad lo que nos está hablando es que su sobreexcitabilidad creativa está operando, se nos va y alguien le tendría que decir, que estamos aquí haciendo un examen, ¿no? Bueno, volviendo al canal, parece ser que le pasaba eso también y lo iba a trabajar. Y bueno, el otro día, si visteis el partido o sabéis de él, pues se puso 2 sets por debajo, ¿no? 3 bolas de partido y no solo fue capaz de no irse, sino que fue capaz de remontar y ganar. Trabajo de fortalezas y debilidades en cualquier perfil, ¿no? Muy importante los perfiles de persona con alta capacidad. Tenemos personas con buen rendimiento escolar, con alto rendimiento, que esas las identifican generalmente bien las personas, porque sacan muy buenas notas, son muy buenas alumnas, alumnos, etc. ¿Dónde tenemos el problema? En los de mal rendimiento escolar. Esto ya sí que no les ven, ¿no? Y encima, si son personas con mal rendimiento escolar o no el esperado, y encima hacen gala de los valores y la injusticia, y se dedican a cuestionar y a preguntar y a no dejar que pasen ciertas cosas en las aulas, pues ya tenemos una cruz bastante grande, ¿no? Y tenemos a niños que luego sacan, o adolescentes, un 4,9, y te lo redondea a un 4, por ejemplo, ¿no? Para seguir fomentando el rendimiento y tal, ¿no? Para motivar y esas cosas. Luego tenemos los que tienen doble o triple, o las que sean excepcionalidades, que es cuando la alta capacidad se da también con otras cosas, ¿no? Con otros trastornos, TDAH, TEA, o con discalculia, dislexia, que a veces la alta capacidad lo que hace es camuflar el otro trastorno. Y la persona utiliza otros recursos. Una amiga mía, conduciendo, utiliza para allá y para acá. Claro, cuando no lo sabes, si vas de copiloto, le dices a la derecha y casi te pegas una leche porque hace ¡fum! Y dices, Dios mío, ¿dónde vamos? Cuando ya aprendes que para allá es a la izquierda y para acá es a la derecha, pues ya le vas guiando y le dices, venga, para acá, y ya gira a la derecha y todo bien. Entonces ahí tenemos una dislexia o algo que está camuflado por su alta capacidad y ella se ha buscado sus cosas. Claro, dices, ¿cómo has aprobado el carnet de conducir? Pues no, porque se puso una pulsera en la derecha y entonces relacionó pulsera para acá y derecha, hizo un esfuerzo y así sacó su examen. Y bueno, ya no tiene nunca ningún accidente, a lo mejor se da una vuelta de más a la manzana, pero bueno, nada más. Luego tenemos los underground o invisibles, que estos son como los del Cádiz, el resultado les da igual. Entonces, a mí me da igual suspender, me da igual aprobar, si es justo, si no estudio y suspendo, pues así soy yo. Y ya está. Y si apruebo, porque estudio, pues fenomenal. Entonces, pasan muy invisibles, ¿no? Tú, cuando los observas, son gente con un talento impresionante y que luego muchas veces lo muestran en otras cosas, ¿no? El otro día me contaba una amiga de su hijo que hace un proyecto con personas mayores y va a la residencia, todos los del cole, y él chapó con los mayores, hablando, jugando al ajedrez, hablando de política, tal. Y ahora van los mayores al colegio. ¿Y con qué alumno quieren hablar? Con él. Y le dice la tutora a la madre, jolín, con fulanito, mira que me ha sorprendido. Fíjate, ¿no? Un underground ahí que pasa invisible, que no sabes ver, que no ves esa genialidad, esa forma de ser de esa persona, esa sensibilidad
que le hace acercarse a las cosas que le gustan de una manera determinada, ¿no? Luego tenemos a los retadores, retadoras, o divergentes, porque quede mejor, ¿no? Porque parece esto, entonces son personas creativas, son personas que muchas veces empiezan su pensamiento lateral y arborescente y se nos van, no sabemos ni a dónde, ¿no? Y bueno, y luego los autónomos, autónomas, que son personas que les gusta aprender por sí mismas. Tú intentas enseñarles algo y déjame en paz, déjame, esto lo soluciono yo en 2 momentos, ¿no? Yo, una vez una familia vino a consulta y me dijo, nos ha llamado el niño la atención poderosamente. Pues el domingo estábamos en casa, vamos a la cocina y estaba la lavadora desmontada. Oh, joder, os ha llamado la atención, qué cosas. Pegamos un grito, porque claro, no, demasiado poco hicisteis, ¿no? Pegamos un grito y nos dijo, tranquilo, esto lo monto yo en un momento y funciona. Y efectivamente lo montó y funcionaba, ¿no? Bueno, no tolera, claro, ese niño no tolera que le expliques cómo funciona nada, ni el vídeo, ni la play, ni nada de nada, ¿no? Otro niño que venía a los talleres, este era experto en lavadoras, con 6 años. Entonces un día me dice, Pedro, ¿qué lavadora tienes? Y le digo, una Indesit. Y me pone la cara de cuando llevas el coche al taller y te van a decir que son por lo menos 1000 pavos, pues lo mismo. Me pone la misma cara, me mira así y me dice, ¿cuántos años tiene? Digo, bueno, verás. Digo, pues tiene 5 años. Bueno, pues las Indesit a partir de los 6-7 años empiezan a moverse mucho, pierden la amortiguación, el tambor se mueve y nada, pues la tienes en un tendedero en la cocina. Sí. Digo, pues en un tendedero. Pues nada, llegarás un día a casa y te la contarás por ahí por el tendedero corriendo y tal. Desde entonces abro la puerta con temor de casa. A ver dónde está la lavadora. Y me dice el crío, si no me crees, bueno, yo le creía 100%, además con un aplomo como los técnicos, eso, los de los talleres. Si no me crees, hay un mogollón de vídeos en internet. Os podéis meter Indesit por la cocina, yo qué sé. Pues mogollón de vídeos. Otro autónomo de la vida. Y este niño, por ejemplo, cuando jugaba a Minecraft, su forma de jugar a Minecraft era que se bloqueara el juego. Él disfrutaba cuando se bloqueaba. Entonces la madre, cuando le veía reírse, decía, ya ha bloqueado el juego. Y el otro, ¿por qué no llamáis a los desarrolladores de esto? Y les avisáis, bueno. Vale. Tenemos hasta y media, ¿no, Alicia? Hasta y media. Venga, pues vamos a ir dándole brío. Esto es una técnica que utilizamos de presentación que se llama el escudo personal, que es muy bonita, nos gusta mucho. Hacemos que dibujen un escudo y dividimos en 4 partes. Tienen que escribir 2 cualidades, 2 aficiones, 2 cosas que hayan hecho y estén orgullosos, orgullosas, y 2 cosas que le gustaría hacer. Vale, pues ahora vemos los escudos de 2 personas con alta capacidad. El de la izquierda normalmente no pasaría a lo mejor por persona con alta capacidad. O sí, no sabemos, ¿no? Pero fijaros uno, que es muchas veces la expectativa que tienen las personas, pero a mí personalmente el de la izquierda me parece una pasada. El tío, un forofo de IT, no os imagináis. Sabía más de IT que Stephen King. Muy bien. ¿Y qué acompaña a la persona con alta capacidad? Este dibujo lo hizo una madre en la Escuela de Familias Avanzada y que ese año trabajamos como por proyectos, por llamarlo de una manera, y se preparaban el tema que íbamos a hacer y luego lo hablábamos entre todos y cosas así. Y ella lo que dijo es que del aprendizaje con su hijo o hija, lo que había aprendido es que la cabeza era muy importante, la capacidad intelectual, pero era igual o más el corazón. Y que también era de una capacidad igual o superior. Vale, y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una estructura cognitiva para comprender y analizar, para percibir, para interrelacionar. Son personas muy perceptivas, que captan mucho la comunicación no verbal, que pasan en sus aulas, en sus espacios.
y sentimos los estímulos alrededor y fluctúan con más frecuencia. Recuerdo un chico que venía a consulta con 21 años, cuando le hablé de la intensidad emocional, respiró profundamente y dijo: no soy bipolar. No soy bipolar. Llevo desde los 12 años buscando en Google qué me pasa y me sale todo el rato bipolar. Estaba acojonado. Y me cuenta que cuando el padre y la madre hablan con él, dice: mira, hijo, yo creo que a nivel familiar ya hemos agotado todos los recursos que podíamos y tienes que ir a un profesional que te ayude y tal. Y dice, y yo pensé, ya se han dado cuenta que estoy loco. Y bueno, luego ya hablamos de la alta intensidad y de la alta sensibilidad. Vio que era y dijo: es que incluso mis amigos y mis amigas me dicen: jo, tío, es que eres muy bipolar. Y entonces son esas fluctuaciones a las cosas que te van pasando, que cuando son más niños y niñas, lo que dicen es el mejor día de mi vida. Y a los 10 minutos, 5, 2, 3 segundos, es el peor día de mi vida. Y bueno, esa intensidad y esa sensibilidad también tiene que ver, unido a toda esa comprensión. Me contaba una familia una vez, viendo, aquí que hay gente de Gredos, viendo un día el cielo de Gredos, ¿no? Estrelladísimo, precioso. Entonces, familia con 2 hijos, y dice el de 7 años. Así, ¿no? Toda la familia mirando al cielo, estrellado, que a veces se te va a caer en la cabeza. Dice: ¿no es verdad que sobrecoge pensar en la inmensidad del universo y el ser humano nos consideramos gigantes y no somos más que una mota de polvo? Los padres se dicen: ¿y este señor quién es? Bueno, entonces los padres lo cuentan, ¿no? Venga, vámonos al coche que nos vamos a casa. Y entonces, según llegan al maletero, ¿no? ¡No me quiero ir! Se tira al suelo, se golpea la cara, ¿no? ¿Y este ahora quién es? O sea, este es el mismo, ¿no? Y entonces esas fluctuaciones y esas intensidades, ¿no? Luego están las sobreexcitabilidades, que son el que tiene ciertas características por encima de la media. La intelectual hace referencia a la necesidad de aprender, de comprender, de no me vale con una pregunta y por qué, y qué son los aranceles de Trump, y por qué los pone Trump, y por qué es una guerra comercial, y por qué existimos, quién fue el primer ser humano. ¿Quién fue el primer ser humano? Pues uno tuvo que haber primero. ¿Y por qué hay ese? Y tú, vamos a hacerlo si no te importa, ¿no? La emocional, que tiene que ver con esa percepción que hemos dicho y demás. La sensual, que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Normalmente hay sentidos que el umbral está por debajo y eres más sensible al tacto, a los olores, al oído. Hay gente que nunca va a una discoteca porque le molestan los oídos, las luces, pues dependiendo de las personas, ¿no? Yo recuerdo un niño que una vez estaba a las 6 de la tarde y me dijo: aquí estaba alguien que utiliza Dora Karajan. ¿What? Entonces yo conozco mi perfume, conozco el de mi madre porque uso siempre el mismo, y a partir de ahí mi capacidad olfativa ya no. Pero ese me gusta mucho. Y entonces dije, a ver qué persona estaba aquí que utilice Dora Karajan. Empecé a revisar la agenda hacia atrás y era la persona que había venido a las 9 de la mañana. Claro, un niño que es capaz de detectar un olor de las 9 de la mañana, huele el de las 10, el de las 11, el de las 12, el de la 1. Yo cuando se lo cuento al profesorado le digo, imaginaros a este niño en un aula de secundaria en mayo. Pobrecito mío. Y a veces cuando tienen ciertas reacciones tienen que ver con estas cosas. Hay gente, tuve una adulta, en el grupo de adultos tuvimos una adulta hace 2 o 3 años que de eso hizo su profesión. Y trabaja en L'Oréal, en París, o trabajó haciendo perfumes y trabajando en desarrollo de estas cosas, ¿no? La imaginativa es los que decíamos que se van a su mundo a pensar y estas cosas, y la psicomotora, yo los llamo cariñosamente los demonios de Tasmania, ¿no? Vienen al despacho, ¿no? Hay niños que se sientan y ahí están quietos todo el rato, ¿no? Y luego, cuando vuelven a los años por algún motivo, dicen, hacemos un juego. Te digo qué cosas siguen en el despacho y qué cosas no, son nuevas. Vale, vamos. Y con un margen de error del 5% aciertan. Los demonios y las demonias de Tasmania son niños y niñas que entran y esta caja, esta botella y y van abriendo todo, esta estantería, y los padres detrás, por favor, no toques, no hagan, no, tal, ¿no? Niños que necesitan reconocer el espacio y que a veces se confunden con la hiperactividad.
La hiperexigencia, que en la alta capacidad tiene que ver con no percibir algo suficientemente bueno, siempre tiene que ver con el éxito o con el fracaso, no hay término medio, y siempre con una cabeza en ebullición. Este dibujo lo hizo también Mónica, la persona del corazón y la cabeza, y me pareció que ejemplificaba muy bien y con su permiso lo sigo utilizando. El aburrimiento. Esta frase magistral es de mi madre, mi hermana que está por ahí pues la reconocerá, supongo que a ella también se la dijo en algún momento. Me aburro, pues cómprate un burro. Sacado de la sabiduría popular. Bueno, pues cuántas veces habréis oído, depende del rol que tengáis, o habréis sentido ese aburrimiento, y que muchas veces tiene que ver con otras cosas. A veces es aburrimiento genuino, de no sé qué hacer con este tiempo, o quiero otra actividad, o no sé cómo seguir, y a veces tiene que ver con otra queja. Pues no estoy a gusto, esto pues sea, ¿no? Habría que ver. Esto es un cole, esto es un dibujo, esto es un cole también, que nos describe un niño de 6 años de cómo vive el colegio. El colegio es como una cárcel porque solo repiten 1, 2 y 3 veces y un montón de veces lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos. Otro dibujo. Niña de 5 años de su cole. Callaos todos y ella, me aburro de todo. El humor. El humor en la alta capacidad es muy importante. A veces son ejecutantes del humor, a veces son recipientes del humor, a veces son ambas cosas. Esto lo hizo un chaval de 21 años que hacía grafitis y puso una cosa en la pizarra y un cantante de rock que vino le identificó como grafitero por cómo hacía una letra. Me quedé flipa con eso. Bueno, esto me ha salido un poco, pero muy alucinante. Y el humor tiene que ver con este juego, ¿no? Él me dijo, ¿puedo hacer una cosa aquí en los clines y tal? Sí, están para usarse. También la caja si hace falta, yo qué sé. Y entonces me escribió Psicopiter. Y entonces me explicó, yo la había cogido, pero me explicó. Es un doble juego, con psicópata y psicólogo, Psicopiter. Digo, ¿me estás queriendo decir algo? Bueno, el humor, ¿no? Y que muchas veces las personas que no lo saben interpretar lo toman a mal, ¿no? Esto es una máscara que hizo un adulto en consulta como parte de su trabajo terapéutico, en el que pensamos qué máscara se ponía él cuando salía fuera de la calle, ¿no? Alejandro Sanz cantaba "Cuando nadie me ve", pues sería al revés. Cuando la gente le ve, ¿qué lleva puesto? Y llevaba esta máscara, ¿no? Con unos y ceros. Él decía que sin querer iba procesando todo, con toda la gente que se cruzaba, con la gente donde estaba, que luego se acordaba de todo absolutamente. Tenía una antena de recepción, una antena tal. Había mensajes que quedaban pendientes de leer. Esta persona, no sé qué. Y luego si se la encontraba decía, esta es la persona que no sé cuánto, ¿no? Y la señal de recepción y demás, ¿no? Conectar ideas, curiosidad, disfrutar del aprendizaje. Y nada, el otro día en el grupo de adultos, por ejemplo, contaba un adulto que vivía a las afueras de Madrid y tenía un huerto, y que él, una de sus cosas que le gustaba mucho era salir a ver su huerto, y que un día estuvo mirando una lechuga 2 horas. 2 horas mirando la lechuga, que le producía un gran placer ver la lechuga, y de repente vio la forma de las hojas y la cantidad de hojas, y que de esas hojas a su vez no sé qué, y entonces cortó la lechuga y salió una leche y dijo, ¡ah! De aquí viene el nombre. Lo buscó y efectivamente lechuga viene de eso. Entonces cuando salió su pareja a ver qué coño estaba haciendo fuera 2 horas, y le contó todo este proceso de observación y de conclusión y de tal, pues claro, la otra se quedó flipada, digo, madre mía. Pero bueno, el conectar ideas, la curiosidad, el disfrutar del aprendizaje, ¿vale? Bueno, vamos a ir pasando cosas. No, vamos. Vale, esto sí es importante. El desarrollo moral de Kohlberg, que es una teoría del desarrollo moral, tiene que ver con los estadios en los que vamos desarrollando la moral. La mayoría de las personas, ¿no? Como vemos, ¿no? El nivel preconvencional es cuando las normas te dicen que está bien y que está mal desde fuera,
sea la familia o sea el colegio. En las segundas ya entiendes que las normas son un contrato que se establece entre personas y hay algunas que se pueden cambiar, y la posconvencional tiene que ver con que las normas tienen que ir o funcionar conforme a tus valores y a los principios universales de los derechos humanos. Ese nivel posconvencional que se llegaría en la edad adulta y que según Colbert mucha población no llega, los niños y las niñas con alta capacidad desde edades muy tempranas ya están ahí. Cuando te están cuestionando cosas, te las están cuestionando desde ahí. Entonces tienen un desarrollo moral, igual que cognitivo, muy avanzado y muy elevado. Luego, por favor, no confundir, existe la doble excepcionalidad, existe. Yo cuando digo esto, a veces hay gente que me dice, pero entonces no las hay. Tú estás diciendo, sí las hay, pero hay que tener cuidado para no confundir el TDAH con otras características, el Asperger, el TEA, el trastorno negativista, cualquier cosa, ¿no? El desarrollo vital de las altas capacidades es durante toda la vida, no desaparece en la edad adulta, ¿no? O sea, yo siempre digo que la etapa más árida para la alta capacidad es la etapa de la educación obligatoria, porque muchas veces estás donde te toca, pero me he dado cuenta, a raíz de hablar con amigos y amigas y tal, que también hay otra que es la edad adulta. Que tú vas a una reunión de la comunidad y dices, qué sensación me ha parecido al cole y tal, ¿no? O vas a la puerta del cole, te juntas con otros madres y otros padres, o vas a una reunión de tutoría y donde tú estás pensando, donde tú pones el acento, y el resto de la gente está en otra cosa. Entonces, bueno, voy a dejar de decir que la etapa más árida tal y pues a llevarlo como se pueda, ¿no? Y luego una parte importante, y que es una queja de los adultos y adultas, es que no se habla mucho de niños y adolescentes, pero no de adultos y adultas, y también los mayores, porque hemos dicho que está en todo el ciclo vital. Entonces, cuando tú eres una persona activa mentalmente, cuando tú lo que estás pensando, cuando me jubile me voy a ir al colegio de mayores, voy a la universidad, voy, como me contaba una amiga ayer, voy a institutos y a coles a hablar de la guerra civil. Gente que sigue activa, que sigue queriendo participar, que sigue siendo de una manera determinada. La alta capacidad no acaba, está siempre con nosotros. Y bueno, pues para ir cerrando ya la intervención, el deciros que hablamos de alta capacidad para entendernos, pero en realidad hay tantas altas capacidades como personas con ellas, que hay que ver los perfiles de cada persona, que hay que tener mucho cuidado con las expectativas de la propia persona, del entorno que le rodea, del colegio, porque pueden llevar a que eso se desarrolle o todo lo contrario. Comprender su ser con todas las características que hemos ido hablando y que forman parte inherente de la persona, y las medidas según el ámbito. Y bueno, pues cerrar con esto, la emoción y la sensibilidad son factores fundamentales, la curiosidad, la imaginación y la creatividad, que son grandes observadores, disfrutan de comprender lo que le interesa y la motiva, necesitan argumentar un por qué sí o por H o por B o un y punto, no va a valer, y disfrutan de la investigación y la profundización, y hay que apoyarlas cuando lo necesiten. Bueno, ahora